Entonces hoy vamos a enfocarnos en lo que es la fisiopatología de diabetes tipo 2. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, doctora. Ok. Entonces, Sí, se ven previsualización. Ya vimos en la clase pasada con sus compañeros lo que es la diabetes tipo 1, que es por una destrucción autoinmune. Espérenme tantito. Ay, denme un minuto. Esperen, voy a desconectar tantito el audio. Ya, perdón. Sí se sigue viendo la presentación, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, la diabetes tipo 2 anteriormente se conocía como no insulino dependiente. Obviamente, en alguna etapa de la vida, estos pacientes van a ser completamente dependientes de la diabetes, de la insulina, ¿no? Entonces, ya estos términos de insulino dependiente o no insulino dependiente, pues ya no son realmente utilizados. De todos los tipos de diabetes estaba representada entre un 90 y 95% de todas. Entonces, pues es la que tenemos con mayor frecuencia en la consulta. Ahora, al inicio de la fisiopatología o al inicio del diagnóstico, los pacientes van a tener una deficiencia relativa de insulina. No va a ser una deficiencia absoluta como en el diabético tipo 1, pero lo que va a caracterizar a la diabetes tipo 2 es que hay una resistencia periférica a la acción de la insulina. Ahora, son varios los mecanismos que nos van a llevar tanto a una deficiencia relativa como una resistencia periférica, y es lo que vamos a dar pues en esta clase, ¿no? Sabemos que en la diabetes tipo 2 tenemos un funcionamiento de la célula beta pancreática anormal. No está por completamente abolida como en el tipo 1, pero sí hay una alteración en su función, y eso, adicional a la resistencia periférica, pues va a conllevar bueno, son algunos de los mecanismos que contribuyen, ¿no? Entonces, actualmente con todos estos conocimientos que ya tenemos, podemos dar una terapia más adecuada a cada paciente y coherente con esta fisiopatología que conocemos de la diabetes. Esta diabetes se va a originar del denominador común final, que va a ser este fallo en esta célula beta, ¿no? Y obviamente va a haber interacciones con dentro, o sea, de la propia célula, interacciones con factores ambientales e inmunológicos que van a conllevar a esta disregulación. No es como en la diabetes tipo 1, que hay anticuerpos, pero finalmente sí hay cierta interacción con células autoinmunes, ¿no? Y que tienen que ver más que nada con el estado inflamatorio que van a tener estos pacientes. Entonces, en el diabético tipo 1, perdón, en el 2, la pérdida de la función de las células beta va a estar dada al menos por 11 mecanismos diferentes que vamos a ir describiendo cada uno. En los pacientes tipo 2, a diferencia de los tipo 1, la historia natural es un poco diferente. Habitualmente en estos tenemos estados de resistencia a la insulina, y adicional, la mayoría de nuestros pacientes con diabetes tipo 2 son obesos, la mayoría, no el 100%. Los que no son Ya cambió, doctora. Gracias. Ok, creo que en modo presentación como que ocupa mucho los datos, entonces lo voy a dejar así, ¿sale? Para que no tengamos tanto problema. ¿Les parece? Sí, está bien. Sí, doctora, gracias. Okay. Entonces, bueno, mencionaba que en esta diapositiva, bueno, desde acá, que hay por lo menos 11 mecanismos distintos por los cuales la célula beta va a fallar. Ahora, decíamos que en la historia natural de la diabetes tipo 1 tenemos como dos factores principales la resistencia a la insulina, y en la mayoría de los pacientes, no el 100%, vamos a tener a la obesidad. Y esta obesidad que viene acompañada con factores genéticos, más disminución de la actividad física, más hábitos
inadecuados de alimentación, pues todo esto va a ejercer algún modo de presión o de estrés sobre la célula beta, intentando inicialmente, en estadios iniciales, aumentar la secreción de insulina para compensar el defecto que está teniendo a nivel del receptor. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, de algunos estudios que se han hecho para ver cómo está la historia natural de estos pacientes, y algo interesante de aquí, que, por ejemplo, los pacientes que son obesos, se ha visto que tienen disminución en la sensibilidad de la insulina, pero a pesar de que tienen esta disminución en la sensibilidad a la insulina a nivel periférico, los niveles de glucosa siguen estando normales. ¿Por qué motivo? Por el hecho, dejen ver, alguien se me está conectando. Se mantienen en esta etapa normales por el hecho de que el páncreas está compensando, ¿de qué manera? Aumentando la secreción. O sea, a nivel periférico sí hay resistencia, pero yo lo que hago para romper esa resistencia es aumentar mi secreción. Entonces, en esta etapa de obesidad, sí tengo un paciente con disminución en la sensibilidad, o sea, con mayor resistencia, pero que todavía está compensando. Si el paciente sigue esta obesidad, que no mejoran esos factores de riesgo, entonces esta normoglucemia que tiene en este momento sí va a progresar a alteraciones en la glucosa. Inicialmente van a presentar una intolerancia de acuerdo a los criterios que ya vimos, y obviamente si el paciente continúa con estos malos hábitos o si no modifico factores de riesgo, pues este paciente que tenía intolerancia ahora sí va a progresar a una diabetes manifiesta. Entonces vean aquí lo interesante, ¿no? Que el paciente obeso y que progresa a una intolerancia ya tiene una disminución del 28% en su sensibilidad a la insulina, más bien 57%. Cuando todavía tenía glucosa normal era entre 27 y 28% esa disminución de la sensibilidad, pero se sabe que cuando ya progresa alteraciones en la glucosa, esa sensibilidad disminuyó más. Ahora, vamos a ir enumerando cuáles son todos estos mecanismos que nos van a llevar a todo esto. En el caso de la célula beta, decimos que hay una falla. ¿Por qué? Porque como tal la célula beta está en un cambio dinámico que es constante, o sea, no siempre va a estar igual. Y obviamente este cambio, este equilibrio que va teniendo va a ser interrumpido por muchos factores. Hay factores que van a llevar a en general todas las células tienen una regeneración con apoptosis simultánea. Sin embargo, se ha visto que en los pacientes con obesidad o que tienen resistencia a la insulina va a predominar la apoptosis y va a disminuir la regeneración. Entonces, esta apoptosis al final del día nos va a llevar a ¿qué? A una disminución en la cantidad de células beta y por lo tanto a una disminución en la secreción de insulina. Ya cuando, aquí lo dice, ¿no? A medida que progresa esta falla de las células beta, esta secreción de insulina se vuelve inadecuada. Entonces, pasaríamos de este paciente obeso o con resistencia, que inicialmente tenía glucosas normales, a un paciente que ya empieza a tener estas alteraciones. Y obviamente ya cuando es diabético, pues ya sabemos que el paciente ya tiene esta falla de las células beta, pero que esta falla fue mucho antes del diagnóstico. Se calcula que, por ejemplo, algo que estaba aquí interesante. Esto es lo interesante. En el momento que se hace el diagnóstico de la diabetes, el paciente ha perdido más del 80% de su función de las células beta. O sea, vean lo increíble que es. Un paciente que ahorita yo le estoy diagnosticando, por así decirlo, le queda el 20% de vida útil de sus células beta. Lo cual, si yo no hago una intervención o el paciente no se apega a los cambios que yo le sugiero, este 20% se ha visto que en un lapso aproximadamente de 5 años o incluso menos se puede agotar. Y entonces, de ser un paciente no dependiente de insulina, va a pasar a ser un paciente dependiente de insulina. Entonces, hay estrategias que puedo hacer desde la disminución de peso, que tengan una alimentación más equilibrada, más balanceada, la actividad física. Hay fármacos que vamos a ver en las siguientes clases que me ayudan a evitar esta apoptosis. Entonces tengo que hacer como que todos estos ajustes en el tratamiento del paciente. ¿Para qué? Para preservar ese 20% restante de célula beta que tiene y que ese paciente a largo plazo tenga una mejor calidad de vida.
Entonces, aquí hay que quedarnos con esto. Al momento que se diagnostica como tal la diabetes, tengo ya perdida muchas de mis células, al menos del 80%. Entonces, aquí tengo un primer mecanismo fisiopatológico de la diabetes, ¿no? Entonces, ¿qué contribuyentes o qué factores van a llevar a esta falla de células beta desde la edad? O sea, sabemos que el diagnóstico de diabetes tipo 2 es más, conforme avanza la edad, es más frecuente, y justamente porque la propia edad va conllevando a que estos mecanismos de apoptosis y regeneración vayan cambiando, ¿no? Perdón. Entonces, esto es lo que les decía. La genética, ya hay factores así, genes muy específicos o polimorfismos muy específicos que se han asociado a este fallo en la célula beta. La resistencia a la insulina, como les menciono, hay pacientes con obesidad o pacientes que no tienen obesidad, pero por la distribución del tejido adiposo tienen más predisposición a esta resistencia a la insulina. Entonces, esta resistencia a la insulina a nivel periférico va a conllevar a que el páncreas trabaje con más esfuerzo, y ese esfuerzo al final lo va a agotar y va a terminar, por así decirlo, matando más células beta. Otros factores como la lipotoxicidad, que esta resistencia a nivel periférico, ¿qué me va a conllevar? Que haya una mayor salida de ácidos grasos del tejido adiposo, y estos ácidos grasos en exceso se van a empezar a acumular en tejidos no habituales como músculo, como hígado, y en estos van a empezar a producir van a activar varias vías de señalización, sobre todo proinflamatorias, que todo esto va a ser tóxico para el ambiente de la célula beta, ¿no? Y no solamente en célula beta, sino en cualquier otro tejido donde esté este tejido adiposo. La glucotoxicidad por sí mismo también, los niveles elevados de glucosa por mucho tiempo esta glucosa se va a empezar a metabolizar por otras vías que son importantes para el desarrollo de las complicaciones, y que a su vez nos van a causar este efecto tóxico, y a su vez nos van a generar el daño en aparatos, órganos y sistemas muy específicos. Ahora, hay este páncreas también, en la medida que va perdiendo como esta célula beta, va teniendo un depósito amiloide. Digamos que es como si que se hiciera más fibroso, como cicatrizal, y esto pues también conlleva una mayor disfunción en general de mi célula beta o de mi islote. Y vamos a ver más adelante que el efecto incretina en este caso va a estar perdido. Entonces, todos estos efectos son los que se han visto que alteran la función de la célula beta. Entonces, conforme se ha ido investigando acerca de la fisiopatología de la diabetes tipo 1, inicialmente se decía que había el triunvirato, que solamente decía que era 3 componentes: uno, la falla de la célula beta; el segundo, la resistencia a la insulina; y tercero, el aumento de la producción hepática de la glucosa. Se decía que eran estos 3 componentes, pero en la medida que se ha ido investigando, pues sabemos que no solo son 3. La resistencia a la insulina, ¿qué es lo que pasa con esto? Esta resistencia se va a dar principalmente a nivel periférico, como músculo, tejido adiposo e hígado. En el caso, después de que yo hago una comida, el exceso de glucosa principalmente se va a captar por el músculo, cuando obviamente esta captación es mediada por insulina. Si yo tengo resistencia a la insulina a nivel muscular, esta glucosa no se va a poder captar de manera adecuada. Entonces, esto va a hacer que la glucosa se eleve principalmente en el postprandio. Entonces, la resistencia a nivel muscular se asocia con la hiperglucemia postprandial. Vemos que, por ejemplo, cuando tengo un funcionamiento adecuado, hasta el 75% del exceso de glucosa en sangre se absorbe en el músculo. Cuando tengo estados de resistencia, obviamente no es el 75%, es una menor cantidad, y esto contribuye, como les digo, a esta hiperglucemia postprandial. ¿Qué pasa a nivel hepático? Aquí sabemos que la insulina a nivel hepático va a contribuir a que haya esta glucosa sea captada. ¿Para qué? Para convertirse en glucógeno. Adicional, la insulina también va a permitir que el hígado por sí mismo mantenga una tasa de producción de glucosa constante y a cierta cantidad. Cuando yo tengo estados de resistencia a la insulina, ¿qué pasa también? Que esta producción va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque va a predominar glucagón,
que va a estimular como que este páncreas esté produciendo más glucosa. Entonces es un mecanismo por el cual la resistencia a nivel hepático va a contribuir a la hiperglucemia de ayuno o a la hiperglucemia basal, por así decirlo, ¿no? Entonces vean que normalmente el hígado va a producir 2 miligramos por kilo por minuto de glucosa, pero en estados donde hay resistencia puede aumentar hasta 2.5. Pareciera que no es mucho, pero cuando vemos que es por kilo por minuto, imagínense un paciente de 70 kilos, ¿cuánto representa este 2.5? O sea, como 160, algo así, miligramos de glucosa. Entonces es un exceso más de glucosa que va a estar secretando el hígado a nivel periférico, ¿no? Entonces aquí es otro mecanismo. Ahora, bueno, esto tiene que ver con lo que ya habíamos mencionado de cómo actúan las hormonas. Ahora, dentro de esta resistencia y dentro de este triunvirato, se agrega la cuestión del tejido adiposo. Entonces aquí ya no son solo 3 mecanismos, sino también tenemos este cuarteto que le llaman el cuarteto disarmónico, donde va a haber un incremento en la lipólisis. Y esto tiene que ver, ¿por qué? Porque en el tejido adiposo también tengo una resistencia a la insulina. La insulina lo que va a hacer es que en el tejido adiposo hay una mayor captación, sobre todo de ácidos grasos o incluso de este exceso de glucosa, y que por varios mecanismos este exceso tanto de ácidos grasos como de glucosa se conviertan en triglicéridos y estos triglicéridos sean almacenados en el tejido adiposo, en cada adipocito. Cuando yo tengo estados de resistencia a la insulina o una deficiencia de insulina, como en diabetes tipo 1 o como en cetoacidosis, esto no va a ocurrir. Al contrario, esos triglicéridos que están ahí almacenados van a romperse con mayor facilidad. Al romperse un triglicérido, ¿qué me va a liberar? Pues obviamente su glicerol y obviamente sus 3 ácidos grasos. Entonces estos 3 ácidos grasos que se me están liberando al torrente sanguíneo van a empezar a acumularse en tejidos periféricos, ya sea músculo, tejido, el hígado. Entonces vamos a tener hígado graso y a nivel muscular vamos a tener este exceso de grasita que va a interferir todavía más con las vías de señalización de la insulina. Entonces, este exceso de lípidos, aparte de que se acumula, va a intervenir o más bien va a interferir con la señalización de la glucosa, más bien la señalización de la insulina con su receptor. Entonces también este exceso de ácidos grasos nos lleva como a esta disfunción del receptor. Entonces son varios los mecanismos que están contribuyendo. Entonces aquí, afortunadamente para el tejido adiposo tenemos algunos fármacos, como son las tiazolidinedionas, que actúan a través de su receptor del PPAR-gamma, y que la activación de este va a mejorar la insulina. ¿Por qué? Porque todos estos efectos que ya les mencioné van a revertirlos. Adicional que va en el tejido adiposo, va a haber un predominio en la secreción de algunas adipocinas como la adiponectina, que son benéficas, y también va a haber disminución de algunas otras adipocinas o marcadores de inflamación que llegan a repercutir, como viene siendo el factor de necrosis tumoral alfa o la leptina. Entonces, vean que si ya voy haciendo la orientación clínica con la fisiopatología, pues ya tengo entonces un fármaco que puede actuar a este nivel. Ahora, aquí se van agregando más componentes, hasta aquí llevamos 4. El quinto, ¿cuál va a ser? Va a ser la disminución del efecto incretina. Habíamos dicho que el efecto incretina está dado por el GLP-1 y por el péptido intestinal gástrico, inhibitorio gástrico, y este efecto incretina, acuérdense que es un mecanismo por el cual la insulina, la respuesta de la insulina después de un alimento va a estar amplificada, y es lo que les había explicado. O sea, suponiendo yo me como una manzana y mi insulina se eleva a 10 sin el efecto incretina, pues con el efecto incretina esta insulina se va a elevar a 12, por así decirles algo, es más o menos eso, ¿no? Entonces amplifico mi respuesta. Si yo pierdo este efecto incretina,
me voy a quedar en esos 10 o incluso en menos cantidad de secreción de insulina, lo cual va a ser insuficiente pues para que esa glucosa que estoy comiendo se metabolice de manera adecuada, ¿no? Adicional del GLP-1 se sabe que tiene muchos otros efectos benéficos en otros órganos. Por ejemplo, a nivel del cerebro va a disminuir el apetito, no de manera directa, pero sí a través de otras sustancias. A nivel del estómago va a llevar una disminución en el vaciamiento gástrico. En el páncreas aumenta la secreción de insulina, a su vez va a disminuir la secreción de glucagón, por lo tanto va a haber mejoría en los niveles de glucosa, va a haber una mayor tanto síntesis como secreción de insulina, va a ayudar a la proliferación de células beta y va a disminuir la apoptosis, que ya dijimos que en general en la diabetes predomina la apoptosis. A nivel de músculo va a mejorar la captación y el almacenamiento de glucosa y también en tejido adiposo. En el hígado, el GLP-1 se ha visto que disminuye la producción de glucosa, volviéndola a su producción basal, ¿no? Y esto va a influir en los niveles de glucosa en ayuno. Y a nivel del corazón también se ha visto que tiene cardioprotección y mejora la función cardíaca en general. Entonces, hoy por hoy, GLP-1 es uno de los mejores fármacos que tenemos, no solamente para el control de la glucosa, sino por otros mecanismos y efectos que ya se han evaluado, sobre todo a nivel cardiovascular, y que sobre todo en pacientes con alto riesgo cardiovascular es un fármaco así como de primera elección. Entonces, hasta ahorita ya son 5 cosas las que tenemos aquí. Les mencionaba que otra cosa que va a disminuir esta función de las incretinas van a ser sus enzimas que las degradan. En este caso, el GLP-1, su vida media va a ser de 1 a 2 minutos. ¿Por qué? Porque hay una degradación por la enzima dipeptidilpeptidasa 4, que es la DPP4, y que actualmente ya tenemos también fármacos inhibidores de esta enzima, lo que permite que el GLP-1 que yo produzco tenga una mayor vida media, una vida media más larga y mejoren sus efectos, ¿no? Entonces, ya tenemos tanto agonistas de GLP-1 como inhibidores de DPP4. Ahora, dentro de estos 5 viene un sexto componente, que es la célula alfa. Como yo ya vi que hay una disfunción en general de todos mis demás mecanismos, la disminución de GLP-1, la disminución por sí misma de la insulina, el estado proinflamatorio que va a existir en estos pacientes, ¿a qué va a conllevar? A que la célula alfa, la célula alfa va a tener una mayor secreción de glucagón. También esto va a contribuir un poquito a que es lo principal, ¿vale? O sea, porque hay un nivel elevado de glucagón, porque no hay insulina, no hay GLP-1 que estén contrarrestando su secreción. Entonces, esto finalmente va a conllevar un aumento de la glucosa postprandial y también va a llevar una elevación de los niveles de glucosa en ayunos. De ayuno tiene que ver con los mecanismos a nivel de hígado y postprandial tiene que ver con los mecanismos a nivel de músculo esquelético. Aquí se agrega el séptimo, que es el riñón. En el caso del riñón, sabemos que el riñón va a filtrar normalmente una cantidad aproximada de 162 gramos de glucosa al día. Una vez que esta glucosa es filtrada, obviamente es reabsorbida hacia la sangre y este mecanismo va a estar mediado por estos transportadores, SGLT2 y SGLT1. En el riñón el que va a predominar va a ser SGLT2 y más o menos se estima que hasta el 90% de esta reabsorción va a ser llevada a cabo por este transportador tipo 2. En el caso del tipo 1, solamente hasta un 10% aproximadamente, un poquito más, también va a contribuir a la reabsorción. A nivel intestinal, el que va a predominar es el SGLT1 y aquí es donde va a contribuir a que haya una mayor absorción de glucosa de los alimentos hacia la sangre. Pero a nivel del riñón es al revés. Entonces, en un paciente, una persona sana que no tiene diabetes, si por alguna causa la glucosa me sube a más de 180, yo voy a sobrepasar esta capacidad que tiene el riñón para filtrar. Por lo tanto, mi paciente va a desarrollar glucosuria, que es algo que pasa en el paciente con diabetes. Como ellos tienen como estos mecanismos de adaptación a niveles elevados de glucosa,
El paciente que vive con diabetes, aunque la glucosa le llegue a 180, este umbral renal va a estar elevado. Entonces mi paciente ya no requiere 180, sino en promedio requiere 210 a 220 miligramos de glucosa en sangre para que ahora sí empiece a haber una filtración de glucosa a la orina. Entonces, a veces el examen general de orina nos puede dar mucha información, porque a veces tú ves que el examen está súper controlado, que no hay glucosuria, pero casual el día que se tomó el paciente la glucosa de ayuno tuvo 200, entonces como que ya no te corresponde una o la otra, o es que ese día casual le fue mal, o es que este umbral, como ya está elevado, ya no está teniendo glucosuria. También hay pacientes que casual el día de ayuno, que se hacen la glucosa de ayuno, le salen 70 y tú dices, wow, felicidad, está perfecto. Pero entonces ves el examen de orina y te das cuenta que está tirando un chorro de glucosa. Entonces ese es un mecanismo que claramente te dice que no, que tu paciente no está controlado, sino que pues, de mala suerte coincidió que ese día estaba bien. Entonces acuérdense, aquí lo importante es que el umbral en el que el riñón excreta ese exceso de insulina está aumentado. Lo normal son 180 y en el paciente que vive con diabetes se puede aumentar hasta 220 aproximadamente. Y este es otro mecanismo por el cual la glucosa persiste elevada. Adicional, el propio riñón tiene gluconeogénesis. Casi toda la glucosa que produce el propio riñón es para su propio metabolismo, pero como ya mencionamos, los mismos mecanismos que influyen en la gluconeogénesis a nivel hepático también contribuyen a nivel del riñón. Entonces, aproximadamente de la glucosa basal, el 80% está dado aproximadamente por el hígado y el 20% por el riñón. Obviamente en diabéticos, este 20% va a estar aumentado. Por lo tanto, la contribución de glucosa por parte del riñón en un diabético va a ser mayor y es otro mecanismo por el cual sube la glucosa, adicional al SGLT2. A estos 7 componentes se va a sumar un octavo, que es el cerebro. En el caso del cerebro hay una alteración en los neurotransmisores que principalmente van a conllevar a un aumento en el consumo de alimentos. Y adicional, la alteración en la insulina, que tiene un efecto supresor del apetito, pues va a estar perdido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la ingesta de alimentos aumenta y esto en pacientes que ya tenían resistencia, pues vamos a tener mayor hiperinsulinismo y por lo tanto mayor resistencia y por lo tanto se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Entonces, bueno, aquí no me voy a meter exactamente dónde es que la insulina va a actuar como supresor, pero está claramente perdido este efecto y por lo tanto conlleva este aumento en la alimentación. Bueno, no les voy a preguntar esto. Pero vaya, aquí están como que todos los mecanismos, ¿no? Por el cual la resistencia de la insulina a nivel del cerebro vea que nos lleva a varios mecanismos, como un aumento de apetito, también la insulina se asocia, el hiperinsulinismo o la resistencia se ha asociado a estados de hipogonadismo hipotalámico, a otras cosas como hipotermia, sobre todo que disminuye la actividad del tejido pardo, tejido adiposo pardo, que es el que contribuye a la termogénesis. Todo esto a través de señalizaciones periféricas a nivel del hígado. Va a haber un aumento en la gluconeogénesis también. Va a haber una menor disminución, una menor respuesta a la hipoglucemia. Entonces todo esto va a estar perdido. Y obviamente todo esto a largo plazo se ha asociado con mayor riesgo de deterioro en la función cognitiva. De hecho, la diabetes como por sí misma se asocia a mayor riesgo, por ejemplo, de Alzheimer y tiene que ver con todo esto. Ahora, entonces, ya vimos que hasta aquí llevábamos 8 mecanismos, pero entonces, igual, la medida que se ha investigado más, ya tenemos más. El 9, que sería la alteración en la respuesta inmune y obviamente el estado proinflamatorio que tienen estos pacientes. Ay, perdón, del 7 me pasé al 9. El 8 tiene que ver con el microbioma. El 10 tiene que ver con alteraciones a nivel del intestino delgado y estómago que van a incrementar la tasa de absorción de glucosa. Entonces, hasta aquí ya son 11 mecanismos que conocemos que alteran la producción de glucosa en diabetes. Entonces, veíamos que la inflamación es uno de estos. En general aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Muchas de citocinas proinflamatorias
por lo menos en el paciente obeso, van a estar producidas a nivel del tejido adiposo. Hoy en día sabemos que el tejido adiposo no nada más está ahí para almacenar grasa o para mantenerlos calientitos, sino ya sabemos que el tejido adiposo es un órgano endocrino que produce sus propias hormonas, pero también produce muchas citocinas, tanto antiinflamatorias como proinflamatorias. Entonces, en un paciente con obesidad va a predominar un aumento en citocinas proinflamatorias que provienen del tejido adiposo y que van a contribuir a este estado inflamatorio. Esto a su vez va a conllevar a nivel de la célula beta que haya una mayor apoptosis de la célula beta como tal, que haya una mayor fibrosis. ¿Por qué? Porque hay una infiltración de células inmunes. Entonces vean que aunque no es una enfermedad autoinmune, también tenemos una respuesta inflamatoria. Aquí, por ejemplo, hay también secreción de varias citocinas como la interleucina 1, que a su vez va a activar al factor nuclear kappa beta y que a su vez este va a activar al inflamasoma. Este inflamasoma va a activar a las caspasas y las caspasas ¿para qué son? Para la apoptosis de la célula. Ahora, en cuanto a la reducción en la producción de amilina, esta es una sustancia que se produce a nivel también de la célula beta, junto con la insulina. Entonces, esta amilina tiene varios mecanismos, como cuáles, como contribuye a la disminución de la ingesta del apetito, por lo tanto una mayor pérdida de peso. También va a retrasar el vaciamiento gástrico, que también va a conllevar una mayor pérdida de peso, y todo esto a su vez va a llevar a una disminución de la glucosa adicional que inhibe la secreción del glucagón. Cuando hay una disminución de esta amilina, pues todos estos mecanismos van a estar al revés, por lo tanto el paciente va a tener una predisposición a un aumento mayor de peso, va a tener un aumento en la glucosa. ¿Por qué? Porque el vaciamiento gástrico no está retrasado y porque no hay inhibición de este glucagón. Entonces hay algunos fármacos que han intentado como que esta amilina se mantenga en producción y pues ha tenido más o menos buenos resultados, sin embargo no es un fármaco realmente muy importante. Ahora, la microbiota intestinal. Aquí lo importante de la microbiota intestinal es que en estos pacientes se ha visto una alteración en la cantidad de los microbios que tenemos, ¿no? Y van a predominar bacterias que, por así decirlo, son malas para nosotros y van a disminuir bacterias que son benéficas para nosotros. Ahora, ¿cuál es la contribución de esta microbiota? Estos microbios a nivel del intestino, estas bacterias, van a contribuir a la producción de ácidos grasos. Sí contribuyen a la digestión de carbohidratos, de proteínas, todo eso, pero lo más importante es eso, que contribuyen a la producción principalmente de lipopolisacáridos, que estos van a tener como receptor al toll-like receptor. Una vez que estos lipopolisacáridos se unen a su receptor, el TLR4, este va a aumentar la respuesta inflamatoria. Hay otros ácidos grasos, como ácidos grasos de cadena corta, que son butirato, acetato y propionato, que en este caso vean que aumentan la lipogénesis, aumentan la gluconeogénesis, también van a actuar como una fuente de energía, pero a su vez también van a contribuir a que haya bueno, estos a su vez disminuyen la inflamación. Y bueno, los ácidos biliares también son producidos por la microbiota, ¿no? Pero aquí en cuestión de diabetes sí tienen cierto componente, cierto en la fisiopatología, pero no es tan importante, ¿no? Entonces, vean que pues aquí ya tenemos por lo menos 11 mecanismos descritos y se han estado investigando más como dopamina, vitamina D, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la falta de testosterona. En el caso de la dopamina se sabe que la dopamina como tal nos ayuda a como regular toda la parte del apetito. Cuando hay estados de resistencia a la insulina, estos niveles de dopamina van a disminuir. Por lo tanto, de manera normal, esta dopamina mejora la sensibilidad a la insulina. Pero entonces aquí el propio estado de resistencia te disminuye la dopamina. Y si esta dopamina está disminuida, pues esta sensibilidad a la insulina va a estar todavía peor. Entonces vean que todo es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, no es como que
un mecanismo te lleve a otro y hasta ahí se acaba, no, sino que ese mecanismo te lleva a otro y ese otro mecanismo te vuelve a llevar al otro. Entonces aquí es lo que pasa, ¿no? Y aquí vean lo que dice, la destrucción selectiva de neuronas dopaminérgicas resultó en una resistencia a la insulina severa. Entonces, a menores concentraciones de dopamina aumenta la resistencia. En cuanto a la vitamina D, no solamente la vitamina D es buena para el metabolismo mineral óseo, sino también ya se sabe que la vitamina D tiene muchas funciones inmunológicas, regula mucho la respuesta inmune. Entonces, se considera también como una hormona inmunomoduladora a través de la disminución de citocinas proinflamatorias y a su vez aumentando las citocinas antiinflamatorias. Esto a nivel del islote, del Langerhans, va a disminuir la inflamación como tal del islote y se ha visto que puede proteger sobre todo a niños con factor de riesgo para diabetes tipo 1, los puede proteger como para que no la desarrollen. En diabetes tipo 2 no queda así como tan claro un mecanismo que retrase o que prevenga, pero bueno, independientemente que esté bien o no demostrado, es importante que nuestros pacientes con diabetes tipo 2 tengan niveles adecuados de vitamina D. Ahora, el sistema renina-angiotensina, se ha visto que cuando utilizo algún fármaco que me bloquee este sistema, se ha visto que hay una mejoría en la sensibilidad a la insulina. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los pacientes que tienen resistencia a la insulina o que tienen obesidad, hay varios mecanismos por el cual este sistema está activado y que también contribuye a que tengan un mayor riesgo de desarrollo de hipertensión. A nivel como tal del tejido del islote, va a haber una disminución del flujo sanguíneo pancreático, lo que va a conducir a una inducción en la fibrosis de este y a su vez pues como mayor apoptosis, ¿no? Entonces vean cómo la activación de este eje va a contribuir como a mayor resistencia, a mayor como apoptosis y fibrosis del islote y el bloqueo de esto pues se ha como, bueno, se ha visto que mejora, pero aún así no tenemos todavía alguna intervención farmacológica que me revierta todos estos efectos, ¿no? O sea, no se ha podido determinar que alguno de los fármacos que ya tenemos que bloquean esto reviertan este efecto. Entonces, como tal, pues no estaría indicado darlos con exclusivamente con esa indicación. Ahora, en cuanto a la testosterona, lo que se ha visto es que cuando hay estados de resistencia, esta resistencia a la insulina por sí misma te disminuye los niveles de testosterona, pero también como tal, la disminución de testosterona por otras causas, pues te lleva a una mayor resistencia. Entonces, nuevamente volvemos a un círculo vicioso donde cuando tengo más de una, la otra me baja, pero si la otra está baja, me sigue aumentando la otra. Entonces les digo, es un círculo vicioso el que se está convirtiendo aquí. Entonces, cuando ya hacemos el total, son 13. A ver, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, acá son 14, ¿no? Ya me salieron 14. Pero bueno, hasta ahorita son como 13 y seguramente va a haber más mecanismos que están implicados en el desarrollo de la diabetes tipo 2. Actualmente ya tenemos fármacos que pueden actuar no en todos estos 13 mecanismos, pero si yo conozco cómo es esta fisiopatología, puedo, cuando veamos la clase de tratamiento, puedo dar un tratamiento que esté más orientado a esta fisiopatología. Entonces vamos a ver cómo vamos a elegir los medicamentos para diabetes en las siguientes clases. Ahora, todo paciente con diabetes mellitus, ¿qué es lo que vamos a hacer? Debemos de tener objetivos en los cuidados que vamos a tener, ¿no? Sobre todo en el paciente diabético tipo 2, tenemos que desde el inicio valorar las características del paciente, el estilo de vida, las comorbilidades. Dentro de estas vamos a evaluar el riesgo cardiovascular que tiene el paciente, vamos a evaluar sus características clínicas, vamos a evaluar el área psicológica, qué lo motiva, si tiene depresión, vamos a evaluar su contexto cultural y socioeconómico, porque con base en todo esto vamos a identificar estos factores que puedan impactar en la elección del tratamiento y con base en todo esto pues vamos a definir un plan en el que tenga estos objetivos, ¿no? O sea, va a incluir educación al paciente,
vamos a evaluar o vamos a dar como cabida a las preferencias que tenga el paciente. Vamos también a consultar o hacer como intervenciones motivacionales, que esto sería apoyarnos de un psicólogo, a empoderar al paciente, o sea, que él sea capaz de hacer modificaciones en su tratamiento, sobre todo los que ya tenemos con insulina, que ellos sean capaces de tomar la decisión si le da una hipoglucemia o si la glucosa está alta, o sea, que el paciente sea capaz de saber qué hacer, eso se trata de empoderar, ¿no? Y, bueno, asegurar el acceso como a todas estas medidas de soporte y de educación. Con base en todo esto, pues vamos a establecer nuestro plan. Dicen que todos estos planes que hagamos en pacientes con diabetes, con obesidad, tienen que estar basados en objetivos tipo SMART. SMART viene de este acrónimo, que son objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y limitados en un tiempo. Entonces, específico, ejemplo, voy a bajar la hemoglobina glucosilada de 13 a 11%, ¿no? Medibles, porque finalmente la hemoglobina glucosilada la puedo medir, o sea, no es algo como que no tengo la forma de medirlo. Aquí la hemoglobina claramente se puede medir, ¿no? Alcanzables, pues obviamente que yo diga, voy a reducir estos 2 puntos porcentuales de la hemoglobina glucosilada en 6 meses, ¿no? Eso es algo alcanzable. No voy a decir que la voy a alcanzar en un mes porque eso es obvio, no se puede. Entonces tiene que ser alcanzable. Ahora, realista, que tiene mucho que ver con alcanzable. Es realista porque en 6 meses es un buen tiempo, pero no es realista cuando le digo que quiero bajar esa hemoglobina en una semana. Eso no es realista. Y limitados en tiempo, ¿por qué? Porque yo estoy estableciendo 6 meses. Entonces, si ya llegamos a esos 6 meses y tú no estás teniendo los resultados que esperamos, tengo que volver a hacer esta reevaluación. Una vez que ya definí mis objetivos, pues voy a implementar mi plan y dice aquí que por lo menos se tendrá que ver el paciente con diabetes mínimo cada 3 veces, ¿no? Pero también según cómo vaya el control. Y en cada monitoreo que hagamos hay que estar evaluando cómo está emocionalmente el paciente, si está tolerando bien medicamentos, cómo está el monitoreo de su glucosa, cómo están otras variables, ¿no? Como la hemoglobina glucosilada, el peso, la presión arterial, los lípidos. Y obviamente con base en todo esto tengo que revisar de mi plan qué está fallando y qué es lo que voy a modificar. Si todo está bien, pues continuar el plan y únicamente ir como reforzando, ¿no? Entonces, básicamente, un paciente con diabetes se tendría que hacer la evaluación de esto de manera completa. Y es como lo mismo, ¿no? ¿Dudas? Sí, doctor. Bueno, me surgió como una duda en el mecanismo del CGLT2. Va a, o sea, se va a encargar de reabsorber la glucosa en el 90%. Entonces, aquí, por ejemplo, los inhibidores del CGLT2 van a inhibir este receptor y por ende va a ayudar a que no se reabsorba y se excrete la glucosa. Exactamente, sí, ese es el mecanismo. Y de hecho, cuando tú tienes un paciente en tratamiento con inhibidor de SGLT2, siempre que tú le pidas un examen general de orina, te va a salir con glucosuria. Eso es así como que te lo tienes que aprender, o sea, si está con SGLT2, obviamente tú vas a ver glucosuria. Nos ha pasado, y a mí me ha pasado también, que de repente estoy así como que en otra onda y de repente veo el ego y me espanto porque dice 1000 de glucosa y yo ya estoy regañando al paciente, oiga, pero es que no se cuida, mire cómo está la glucosa en la orina, parece miel, que no sé qué, y de repente es así de, a ver, espérate, Denise, el paciente está con ISGLT2, ay no, perdón, me equivoqué, es efecto del medicamento, entonces sí, ese es el mecanismo y el ego siempre lo van a ver con glucosuria. Ok, muchas gracias. Uh-huh. ¿Tienen alguna otra duda? Doctora, actualmente, bueno, en cuanto al mecanismo del sistema digestivo, ¿el BPL1 es el único hasta ahora que funciona para modificar la microbiota intestinal? No, la verdad es que la microbiota se va a modificar por un montón de cosas, o sea, realmente no hay como un fármaco ahorita que te lo modifique, más bien es como la influencia de varios factores. El GLP-1, ¿por qué te mejoraría esta microbiota? Porque también pierdes peso. Entonces, el perder peso te favorece el cambio en la microbiota. Entonces, no, la verdad es que microbiota es como que otro rollo aparte. Y
Se han intentado un montón de cosas, probiótico, trasplante fecal y un montón de cosas como para tratar de modificar esta microbiota, pero hasta la fecha no hay realmente algo que esté así como que digamos, si te doy esto, esto te va a modificar esa microbiota así, con toda la seguridad. Entonces, no, como tal, o sea, sí es de los que más impactaría, pero no tanto por el mecanismo del propio fármaco, sino por los efectos benéficos que lleva ese fármaco. Sí, sería como el mecanismo. Sí, de acuerdo. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Doctora. Creo que no, doctora. Ok, la verdad es que esta clase es un poquito compleja y eso que no me meto tanto en los mecanismos, no es tanto como que se aprendan exactamente vías de señalización y todo eso, sino que se queden aquí con que la fisiopatología de la diabetes tipo 2 es compleja, o sea, no es un paciente que solamente come más azúcares y ya se hizo diabético, no, realmente adentro están pasando un montón de cosas que obviamente no son visibles y que no las podemos cuantificar, pero que ya se sabe que existen. Entonces es punto importante para no enfocarnos meramente a que el paciente solamente disminuya su consumo de azúcares, ¿no? Porque eso no va a tener gran impacto. Por eso es que me gusta darles esta clase, ¿no? Porque la verdad es que a veces nos quedamos con que la diabetes tipo 2 tiene que ver con resistencia y eso es todo, y pues no, la verdad es que son un chorro de mecanismos. La siguiente clase ya es la de tratamiento. Vamos a verlo con sus compañeros que prepararon la clase. ¿Pueden el viernes? Sí, doctora. Igual en la noche, bueno, ya me avisan el horario. Sí, sería en la noche principalmente porque vamos a gasto. Ajá, sí, ustedes me avisan el horario. La siguiente semana ya podemos regresar a algunas clases en la mañana. Ya nada más les digo bien qué días. Ustedes ahorita en la mañana podrían martes, miércoles y el lunes también. Martes. Sí. Sí, creo que sí. Bueno, ahí nos vamos poniendo de acuerdo. Podríamos ya ver algunas en la mañana y si es necesario, como lo hemos hecho ahorita en la tarde, noche o como en estos horarios a veces que son un poquito complicados para mí por el internet, pero bueno, ahorita ya me salí del hospital, me vine aquí a tomar un té y ya fue más fácil. Nos ponemos de acuerdo. El chiste, después de la clase de tratamiento, vamos a hacer una clase de casos clínicos para ver cómo vamos a elegir ya los fármacos. Ya terminando eso, ahora sí vamos a complicaciones agudas, posteriormente crónicas, y es muy rápido, pero terminaríamos diabetes ya. Sí, ya no falta mucho. Creo que ahora, así como vamos, creo que sí completaremos bien todo el temario. Vale, sí, doctora. Bueno, entonces me dicen el horario del viernes en cuanto puedan. Ya nos vamos poniendo de acuerdo en las siguientes clases. Sí, doctora. Sí, doctora, gracias. Ok, vale, se cuidan. Bye. Igualmente, hasta luego. Bye. Gracias, doctor, igualmente. Bye, doctora.